Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Este es su hermano Gabriel Beltré, del Concilio de Damasco, en la República Dominicana. En esta noche vamos a analizar el verso bíblico más amado, más estimado y más conocido de toda la Biblia. Me refiero a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mejor forma de nosotros estudiar este verso bíblico es dividiéndolo por partes. Y lo vamos a dividir en 5 partes. La primera parte, porque de tal manera amó Dios. La segunda parte, al mundo. La tercera parte, que ha dado su Hijo unigénito. La cuarta parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y la última parte, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros analizamos este verso bíblico, encontramos que aquí no menciona ni la ira de Dios, ni menciona la severidad de Dios, ni la justicia de Dios, sino el amor de Dios a la humanidad. El amor de Dios. Algunas personas ven a Dios como un ser que está siempre con un látigo en la mano, dispuesto a castigar. Pero la gran verdad, estimado hermano y amigo, que la Biblia de lo que más habla es del amor de Dios. Cuando buscamos el capítulo 3, verso 1 de la epístola del apóstol San Juan, su primera carta, encontramos lo que dice allí, en forma bien clara y sencilla, que Dios nos ha dado este gran amor. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que el Señor realmente hace con la humanidad. Amar. Pero no se detiene ahí. Cuando buscamos al capítulo 4, versos 7 al verso 10 de la primera carta de Juan, encontramos que el que conoce, el que ama, ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se muestra el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él. En el verso 19 de ese mismo capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Juan, ahí nos dice también, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea que la Biblia habla ampliamente del amor de Dios, es de lo que más habla la Biblia. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, allá en el capítulo 8, verso 32, dice que si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que no nos dará con él también todas las cosas. Nos amó tanto que dio a su propio Hijo, ¿no nos dará con él todas las cosas? En el capítulo 5, verso 8 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que lo que más habla la Biblia del amor de Dios. Cuando buscamos Apocalipsis, allá en el capítulo 1, verso 5, dice allí en forma bien clara, y de Jesucristo, el testigo fiel, el que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El que nos amó. En el original, dice el teólogo Dean Alford, estudioso del griego, que en el original dice, el que nos ama en tiempo presente. Él nos amó, nos ama y nos sigue amando. Es que Dios es amor. Y es de lo que más habla
la sagrada palabra del Señor, ampliamente del amor eterno de Dios hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios. ¿Pero a quién amó Dios? La otra parte, la segunda parte, dice al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó a un grupo seleccionado, no a una nación, no a una raza, no a personas con abolengo, no a una persona con aprobación social, sino a todo el mundo. Cuando buscamos el capítulo 2 y verso 2 de la carta, de la primera carta del apóstol San Juan, encontramos donde dice allí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. O sea, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo lo nuestro, dice San Juan, sino lo de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, allá en el verso 4, dice, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. También el apóstol Pedro en su segunda carta, ya en el capítulo 3 y verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el plan de Dios es un plan globalizado, es un plan universal de salvar a la humanidad. Por eso dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el amor de Dios no hay favoritismo. Dios ama tanto al bueno como al malo, al pobre como al rico, al negro como al blanco, al intelectual como al ignorante. Dios no hace excepción de personas. No hay favoritismo en Dios. Él ama a todos, y murió Cristo por todos, porque Dios no hace excepción de personas, pero porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí surge la pregunta, ¿cómo se mostró el amor de Dios al mundo? ¿Cómo se mostró el amor de Dios al mundo? La tercera parte de este verso bíblico lo revela, que ha dado a su Hijo unigénito. Observe usted aquí, estimado hermano y amigo que nos escucha y nos ve en esta noche, que aquí no dice que Él envió un ángel a sacrificarse, ni envió a un profeta, envió al Hijo eterno de su amor. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Él lo envió a la tierra. Cuando buscamos el capítulo 10, verso 5 al 7 de la epístola del apóstol a los Hebreos, encontramos allí donde presenta la forma como Jesús, el Hijo unigénito del Padre, se preparó, se presentó voluntariamente para venir a la tierra a sacrificarse por la humanidad. Dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Me preparaste cuerpo, holocausto y expiación no recibiste, no quisiste. Y dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero lo grande de esto es que el Señor sabía a qué venía. Sabía que iba a ser crucificado. Se lo dijo en muchas ocasiones a los discípulos, subo a Jerusalén y seré entregado en manos de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, de los escribas, y seré crucificado. Me matarán, pero al tercer día resucitaré. Eso es lo grande, que Él sabía que venía para ser rechazado y maltratado por hombres malvados. Sin embargo, el amor es tan grande que lo venció todo y se presentó para venir a la tierra a sacrificarse por nosotros. En Gálatas, allá en el capítulo 4, verso 4, el apóstol San Pablo escribe y dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cumpliendo lo que decía el profeta Miqueas allá en el capítulo 5, verso 3 en adelante. Allí habla acerca de que la salida del Hijo de Dios son desde el principio, desde los días de la eternidad.
pero lo dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Lo mismo que Isaías capítulo 7 y en el verso 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y eso se refiere a Cristo, según Mateo capítulo 1, allá en el verso 23, donde dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el mismo niño que presenta allí el profeta Isaías en el capítulo 9 y verso 6. Porque un niño os he nacido, y un hijo os he dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese es el hijo que el Padre envió. ¿Cuál fue la misión de venir? Cuando buscamos en el capítulo 3, verso 17 del Evangelio según San Juan, dice, porque no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la misión de Cristo en la tierra. Por eso es que dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de venir Cristo a la tierra? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo aquel que en él cree. El creer en Cristo y recibirlo como Salvador personal es un imperativo en la Sagrada Escritura. Cuando buscamos el capítulo 16, versos 30 al 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos donde el carcelero de Filipo le dice a Pablo y a Silas, varones, hermanos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré, tengo que hacer para ser salvo? Y ellos simplemente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el beneficio que se tiene. Cuando venimos al Señor, entonces creemos en Él, ahí entonces somos salvos, somos justificados en Él. El apóstol Pablo le dice a la gente de Antioquía, según el capítulo 13, verso 39 del libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice, porque todo aquel que en Él cree es justificado. Justificado, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es maravilloso, estimado hermano y amigo que me ven en esta noche. Eso es maravilloso, ver cómo Dios hilvanó este plan redentor desde la antigüedad, desde el principio, para enviar a su Hijo a sacrificarse para redimirnos a nosotros de toda iniquidad. Como dice Romanos, allá en el capítulo 3, verso 23 al 25, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Somos salvos por pura gracia, como dice Efesios capítulo 12 y en el verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Entonces, a eso vino Cristo a la tierra, estimado hermano y amigo, realmente para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquí hay verdaderamente un beneficio doble. Un beneficio doble. Escapar de la condenación eterna y tener eterna salvación. Esto es lo que nos enseña prácticamente la última parte de este verso bíblico. Mas tenga vida eterna. Aquí aparecen dos verdades extraordinarias de la Sagrada Escritura. Creer en Cristo, el beneficio es que nos libra de la condenación eterna y nos abre la puerta de la eterna salvación. Es un beneficio doble. Dios amó al mundo a pesar de su pecado. Y Dios nos amó a usted y a mí, estimado amigo y hermano, a pesar de nuestros pecados. Porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos. Pero Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor el del Señor! Eso es indescriptible.
El apóstol Juan, cuando habla de esto, cualquiera cree que está hablando en términos superlativos, pero no es así. No tenía ninguna otra palabra en su vocabulario adecuada para presentar el amor de Dios. No hay hombre que tenga lengua de ángel ni de hombre, no importa lo filósofo que sea, no hay hombre que pueda describir este amor que es más alto que el cielo y es más hondo que el mar. Este es un amor sin mácula, el del Señor. Esto no es simple apetito ni deseo. Como decía Felipe López de Vega y Carpio, él hablando de esto, y nos dice acerca de lo que es el amor puro y lo que es simple deseo, o apetito feo, como decía él, el amor que pierde al honor y se convierte en vil deseo, entonces no puede llamarse amor, sino que apetito feo, y no puede llamarse amor. No puede llamarse amor, de ninguna manera. El amor es puro y sin mancha. El amor verdadero es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y Él nos amó aún siendo nosotros pecadores, y amó al mundo, aún siendo un mundo pecador. El Señor realmente lo amó y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces aquí hay una doble beneficio: escapar de la condenación eterna y entrar en la vida eterna. Es un imperativo, estimado hermano y amigo, el creer en Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Su hermano Gabriel Beltré, del Concilio de Damasco, República Dominicana.